en contacto con INAME para ver y tranquilizar a la gente de todas estas zonas, Aragua, Carabobo, inclusive aquí en Caracas, que hubo un fortísimo aguacero en horas del mediodía, con además muchos rayos y muchos truenos, y largo, fue un aguacero largo, de mucha agua, para saber qué va a pasar en las próximas horas. Ali Daniels es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y es coordinador de acceso a la justicia. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes, se acuerdan que lo hemos tratado en múltiples ocasiones, una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Díganos una cosa, ¿qué puede esperar el venezolano de estas investigaciones, o primero que nada, de este informe del alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU? Bueno, lo más importante que debe esperar el venezolano es que pueda precisar, pueda ver que los abusos que se cometieron durante la represión de las manifestaciones los meses pasados no se debieron a actos individuales o a pensamientos individuales o acciones individuales de la Fuerza de Seguridad del Estado o de alguno de sus agentes, sino que se trató de una acción mancomunada y planificada que evidenció una estrategia claramente definida de intimidación a las personas para prevenir cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno. Eso es lo más importante, que no se trata solamente del abuso individual de un miembro de un órgano de seguridad del Estado, sino que se trató, como hemos podido comprobar lo que vimos aquí, de una acción del Estado, debidamente planificada y planteada como una acción general, donde si usted escucha a las diferentes víctimas a nivel nacional de diferentes ciudades, escucha las mismas situaciones, los mismos abusos y los mismos planteamientos para acallar la voz disidente en el país. A ver, tenemos entendido que para llegar al final de toda esta investigación son años, es difícil, es complicado, depende básicamente de las víctimas, de que de verdad quieran ver justicia. ¿Cómo nos puede narrar estos hechos que vendrían después de esto? Sí, bueno, efectivamente, estos son situaciones que tienen que documentar, pero precisamente cuando hay un patrón, una evidencia de que efectivamente no hay que hacer una plena prueba para los efectos de la investigación inicial, porque para eso habrá un juicio posterior, pero sí para que se establezcan indicios de ese patrón del Estado de actuaciones masivas de violaciones de derechos humanos, sí tiene que haber un levantamiento previo de la información donde las víctimas pueden hacer valer su voz. Pero eso también se puede hacer a través de informes, por ejemplo, de organizaciones de derechos humanos, que hagan esa documentación y se la planteen a los órganos de investigación. Recordemos que el Tribunal Penal Internacional puede actuar bajo tres circunstancias. Una, que lo pida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual ocurrió en el caso de Muammar Gaddafi, por ejemplo. El segundo es que el país donde ya ocurrió la situación se vea desbordado o considere que sus instituciones no son lo suficientemente fuertes y pida que el tribunal conozca de los casos. O el tercer lugar es que el fiscal diga que, el fiscal de la Corte Penal diga que hay suficientes indicios como para hacer una investigación. Entonces, aquí si Naciones Unidas hace una investigación, pide documentación al respecto y se la remite al fiscal, como les digo, no tiene que haber una determinación precisa y masiva de todos y cada uno de los casos, pero sí con que se evidencie que el patrón ocurre, basta para que el fiscal pueda iniciar la investigación y profundizar en ella. Estamos conversando con el profesor Ali Daniels, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador de acceso a la justicia. Es interesante saber de la historia. ¿Qué casos tiene la Corte de la Haya que hayan sido llevados hasta sus últimas consecuencias? Sí, efectivamente, la Corte Penal ha dictado ya varias sentencias condenatorias. Tengo que decir que incluso ha exculpado algunas personas. No es un tribunal además que respeta las garantías básicas del ser humano, y de hecho tiene dos instancias donde usted puede apelar. Si usted es condenado en primera instancia, puede ser absuelto en segunda instancia, cosa que efectivamente ha ocurrido. Hubo una condena y después las sentencias condenatorias han sido pocas, han sido alrededor de 9 condenas, todas vinculadas a casos africanos, y esto sí tiene una cosa que tiene que ver mucho con nosotros, por ataques generalizados contra la población civil. Entonces, en estas situaciones, la Corte ha condenado y ya tiene incluso gente que está ejecutando sus condenas de prisión en
condiciones que la Corte ha establecido, de modo que, digamos, la justicia internacional no es una cosa etérea. Ya podemos decir que efectivamente el tribunal ha condenado y hay personas que están cumpliendo, ejecutando las sentencias a las cuales han sido condenados. De modo que no estamos hablando de un tribunal etéreo, estamos hablando de un tribunal que condena y hace cumplir su decisión. De que unas condenas además adicionales, como sería el comiso, la requisición de los bienes que han sido adquiridos por el ejercicio de este tipo de delitos, y establecer algún tipo de sanciones adicionales a la parte patrimonial de las personas que han sido condenadas. ¿Eso ya ha sucedido? Esto se ha pedido la restitución, entonces claro, ahí hay un tema, un procedimiento que es aparte, donde se tienen que hacer valer los derechos de las víctimas para las indemnizaciones, y son procesos complicados pero que se están realizando efectivamente. Díganos otra cosa, cuando uno oye noticias que hasta hace quizás alrededor de un año se conoció que encontraron a uno de los nazis, de estos jerarcas nazis que tuvo mucho que ver con el genocidio en Argentina y fue llevado a Alemania para la justicia, ¿quién se hizo cargo de todos estos casos de lesa humanidad? Bueno, en esos casos fueron tribunales nacionales, ¿no? Pero ojo, tengo que hacer aquí alusión, ya que usted lo señala, que hay países que reconocen la jurisdicción universal. Es decir, países que aunque el delito no se haya cometido en su territorio, reconocen que ellos pueden juzgar cualquier delito de lesa humanidad que se haya cometido en cualquier parte, siempre que pueda traer a los responsables para que se realice el juicio correspondiente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bélgica, que ha juzgado y condenado a personas que cometieron actos de genocidio en Ruanda, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una posibilidad, ¿no? Y existen otros países que también ejercen esa jurisdicción de manera un poco más limitada. En el caso de Bélgica, digamos, el más amplio, pero hay países que ejercen esa jurisdicción universal, que como ha sido el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha juzgado, por ejemplo, el hijo del presidente de Liberia, Taylor, fue condenado en un tribunal de Estados Unidos por delitos de tortura cometidos en Liberia. Entonces, ahí vemos cómo el tema de la jurisdicción universal tiene una importancia, porque si el país está interesado en hacer justicia, lo hace. Y como le digo, no es un tema de un tribunal simbólico o una condena moral, es que la persona va a cumplir la prisión que ha sido condenada por las garantías que se le tiene que respetar a cualquiera, por supuesto. Y las violaciones de derechos humanos no prescriben, no importa los años que pasen ni donde se encuentre. Eso es correcto. Y tocarán la puerta. Así es. Entonces, que no se piense que es que porque en Venezuela no se unas condenas además adicionales, como sería el comiso, la requisición de los bienes que han sido adquiridos unas condenas además adicionales, como sería el comiso, la requisición de los bienes que han sido adquiridos que la víctima documente, que denuncie, que difunda su situación, que diga, a mí me pasó esto, que no tenga miedo, que hable y diga. Entiendo que en muchos casos las situaciones a veces han sido tan traumáticas que la persona lo primero que recuerda es el miedo, que justamente es lo que se buscaba con esa situación. Pero hay procesos de acompañamiento, las ONGs que se encargan de estas situaciones ya saben que tiene que haber un proceso de paliativo, de consuelo, de estar ahí de compañía para que la persona se sienta cómoda y pueda denunciar, pero al mismo tiempo hay un número de víctimas que nosotros olvidamos, que son las personas que aunque no protestaron, no estuvieron en la calle, pero tienen una enfermedad crónica y el Estado se niega a darle los tratamientos. Esas personas que mueren por una deficiencia, por ejemplo, de los riñones, y muere porque no hay diálisis, esa es una víctima de violación de derechos humanos. Esa documentación tiene que hacerse y de ella poca se habla. Pero ella es una violación tan grave como que un guardia nacional le caiga a palo a un manifestante pacífico. Eso se está haciendo, la parte de humanitaria, por falta de medicinas, de atención oportuna. Sí, bueno, ahí lamentablemente tengo que decir que organizaciones internacionales que tienen la competencia de declarar la existencia de una emergencia humanitaria
pues lamentablemente no han levantado su voz como deberían. En este caso particular, así como, por ejemplo, puedo señalar que así como que la víctima documente, que denuncie, que difunda su situación, que diga, a mí me pasó esto, que no tenga miedo, que hable y diga. Entiendo que en muchos casos las situaciones a veces han sido tan traumáticas que la persona lo primero que recuerda es el miedo, que justamente es lo que se buscaba con esa situación. Pero hay procesos de acompañamiento, las ONGs que se encargan de estas situaciones ya saben que tiene que haber un proceso de paliativo, de consuelo, de estar ahí de compañía para que la persona se sienta cómoda y pueda denunciar, pero al mismo tiempo hay un número de víctimas que nosotros olvidamos, que son las personas que aunque no protestaron, no estuvieron en la calle, pero tienen una enfermedad crónica y el Estado... Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador de acceso a la justicia. Vamos a irnos al portal del Estímulo para leer algunas noticias. Esta llama la atención, es sobre Venezuela. Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoce limitaciones para actuar en crisis venezolana. El director del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara Baja, Jeff Duncan, reconoció que la influencia de China y Rusia en la crisis venezolana